el Alzheimer, porque no de la enfermedad como tal, sino del impacto que genera principalmente en la gente del entorno, en la familia, cómo lidiar con que mamá o papá o nuestros abuelos no nos reconocen más. Sí. Duele a nivel emocional. Bueno, vamos a hablar ahora, ya le estuvimos invitando en otra ocasión Sí. al licenciado Ángel Romero para que nos pueda hablar acerca de esta situación. ¿Cómo te va, licenciado? Gracias por venir nuevamente con nosotros. Excelente y gracias por la invitación. Bueno, para que nos puedas hablar, ¿cómo primeramente afrontar esta situación? Ya vas viendo que tu papá, mamá, va dejando de conocer las actividades que tal vez hacía contigo, de repente se le olvida de poner en su lugar algunas cosas, se olvida dónde dejó. Esos son los primeros síntomas. ¿Cómo enfrentar eso? Y bueno, en primer lugar, reconocer que eso está sucediendo con un familiar y si es posible investigar un poquitito, averiguar un poco en que si uno ya no tiene antecedentes, porque normalmente se suele dar de que es hereditario. Mi abuelo tuvo, tiene mi madre y una cosa así, entonces ya está insertado en la familia, entonces ya se tiene algo de experiencia. O sea que tu mamá tiene Alzheimer. O sea, en el ejemplo que di, hoy mi madre tuvo tuvo Alzheimer, Alzheimer. ya no está con nosotros. Bueno, entonces vos viviste de cerca. Sí, exactamente. Eso. Efectivamente se genera un golpe para la familia y ver que de a poco se va agravando, incluso el olvido. Tal cual. Y el olvido y es lo que pesa más. Sí. Porque hay un afecto. Diferente sería si es un cuidador, un extraño, ¿verdad? Normalmente las personas que hacen cuidados ya están preparados para eso y el afecto no es tanto como pues cuando es un familiar. Claro. Te corresponde cuidarle vos a tu madre o a tu padre. Entonces, ¿qué pasa? El afecto pega mucho, pega fuerte, porque comienza, como decía el adelanto, ¿no?, del tema, que es la pérdida de la memoria y las habilidades cognitivas. Entonces, ya la persona no te reconoce y también ya pierde las habilidades de cómo movilizarse, dónde dejó las cosas y qué le produce al paciente o a la persona que padece eso, una ansiedad. Pero ¿qué pasa? Uno siempre fue independiente y después ya llega la dependencia. Ya dependo de mi hijo, dependo de un cuidador. Entonces genera una especie de frustración en la persona. Sí. Porque por momento que tiene lucidez, quiere hacer, quiere tener actividades, quiere volver a sus actividades normales, se acuerda de cosas pasadas y quiere. Entonces ahí comienza un conflicto interno primeramente y luego un conflicto con la familia o el cuidador. Sí, porque ellos incluso se dan cuenta, los que padecen de Alzheimer, de que se olvidaron de ciertas cosas. Si bien llega un momento en que ellos ya ni se dan cuenta que se olvidaron, Claro. cuando están en un nivel todavía inicial, ellos saben que se empiezan a olvidar. Eso genera, como ves, una frustración, rabia también. Algunos son agresivos. Sí. Porque, ¿qué pasa? Todos tenemos olvidos. De repente, ¿dónde dejé la llave? Sí. ¿Dónde dejé los lentes? A veces tenés en la mano Sí. tu llave. Suele suceder. Sí. Y bueno, y son olvidos normales que se dan. Eso no es un signo de alarma. No, importante. no, Sí. porque todos padecemos de eso en algún momento, por un grado de estrés o de ansiedad o de una situación que estemos viviendo, ¿verdad? Claro. Ahora, licenciado, ¿cómo se enfrenta a esta situación? Porque tal vez te puede afectar mucho que no te reconozca y tomas una reacción de llorar, de que te dé rabia, pero ¿cómo eso afecta a la persona que está enfrente? Tal vez no te reconozca en ese momento, le va a generar algún pánico, alguna desesperación, tu reacción de llorar o desesperarte. Sí, bueno, el tema del olvido en una persona que padece de Alzheimer es gradual. Es gradual. Diríamos, uno de los últimos estadios es el olvido total, ¿verdad? Y ya en los últimos estadios, en el tercero o en el cuarto, es donde se dan los olvidos ya de las personas cercanas. Normalmente la persona se acuerda o se recuerda, como decimos, de las personas que le frecuenta, que están en el día a día. Una hija, un hijo, un cuidador. Con los que convive. Con los que conviven, exactamente. Ahora bien, te llega de visita una sobrina, a alguien de repente, o algún familiar, un vecino que hace mucho no le ve, comienza a no reconocerle. ¿Quién es ese? Ahora, ¿De dónde viene? Licenciado, en el caso que yo tenga a una persona con Alzheimer en la familia, ¿cuál es la recomendación que me darías de cómo lidiar con eso? Primeramente, paciencia. Mira, bañarte en paciencia, porque eso se necesita. Mucha paciencia, porque
como es una enfermedad degenerativa, es irreversible, entonces uno tiene que ya reconocer de que lo único que le va a poder sostener aquello es la paciencia y el afecto que le tenés a la persona. La aceptación. Y ¿verdad? la aceptación. Y por sobre todo un acompañamiento. Porque sí el cuidador tiene que tener un acompañamiento. Sea una persona externa, o sea, se le contrata a alguien para que le cuide a la persona afectada, ¿no? O bien un familiar. Porque sí, las personas que se quedan al cuidado de todo tipo de persona dependiente ya, una persona que tiene una ACV o una persona que es inválida, que tiene una cierta lucidez, pero esa carga que le produce a la persona de depender, como dije hace rato, le produce una frustración. Entonces ahí normalmente se quiere traducir en una agresividad, Sí. porque me molesta de que me tengas que tocar, llevar, hacer. A veces yo quiero hacerlo. Entonces ahí se genera el tema. Y se puede producir una agresividad hasta física, Sí. porque se dan casos en donde reacciona el paciente. Claro, y encima vos ya estás como cuidador, digo, ¿verdad? Con toda esa carga emocional y encima ver esa reacción agresiva es como que se lastiman mutuamente a la par, ¿verdad? Claro, No es fácil. claro, Sí. claro. Y con respecto a esa reacción que tienen también, suelen ser de escapadas, porque muchas veces recibimos denuncias de que se perdió fulano de tal o que se perdió, se fue a tal lado, tomó su vehículo. ¿Es producto de esa frustración que estás mencionando o es otra parte también de la enfermedad? Es producto de la frustración y también del grado de la lucidez que puedan tener por momentos, porque este tipo de persona o la persona que está padeciendo tiene un cierto grado de lucidez, pero con relación al pasado. Entonces, ¿qué pasa? Se sienten como útiles todavía o quieren hacer alguna actividad o se acuerdan de repente de que tenían que hacer eso en el pasado, irse a tal parte, a visitarle a alguien, una cosa así, y ahí es donde se producen las escapadas, que saliendo a cierta distancia de su domicilio ya pierden totalmente la noción de la ubicación. Licenciado, cuando eras psicólogo ya se dio lo de tu mamá, el Alzheimer. Sí, Cuando tuviste que lidiar con todo eso, es que Sí. ya tenía las herramientas dentro de todo. sí. Con mamá hacíamos musicoterapia, le hacía escuchar música para hacerle acordar del tema de quién compuso, de cantar, de decirle de cómo comienza la canción, quién escribió, no si quién escribió, sino quién canta en Claro, realidad. es un ejercicio. Ahora, ¿compartirías con nosotros qué fue lo que más así te golpeó un poco así emocionalmente de ese momento que tuviste que compartir, que viste que se agravaba esa enfermedad? Y fue cuando me confundió con un tío mío. Le invité a cenar a mamá Sí. y salimos y estábamos conversando y de repente me habla como si fuese yo su hermano, o sea, un tío mío. Y me quedé ahí. Sí. Me ¿Y qué haces en ese movilizó caso? mucho. ¿Actúas como la persona que ella cree que sos o le tratás de recordar? Eso es No, lo recomendable es actuar y tratar de hablar de otras cosas. Ah. No decirle, no soy fulano Ya. o no soy, sino en reconocerle y tratar de Cambiar de tema. direccionar el tema hacia otras así cosas. porque podemos generar la reacción que mencionaste, ¿verdad? Claro, porque de repente la persona está convencida de que él es Jorge y a veces que él es Luis, por decirte. Sí, mira un poco. De esa manera también ayudarlo porque puede llegar a tener una frustración importante. Claro. Recuerdo que en la situación que viví con mamá fue que minutos después ella me dice, ay, discúlpame, me confundí con tu tío, me dice. Entonces son momentos de Lapsus. lucidez, lapsus que se ¿Ella llegó hasta qué estadio? hasta ese estadio, ¿no? Ah. De olvidos pequeños, pero no tan grande como ya perder la noción total de la realidad. Se fue antes. Y algunos ejercicios, además de la música, de hablarle de cosas importantes, de la familia, algún ejercicio que pueda llegar a hacer los familiares con su mamá, su papá. Bueno, principalmente el acompañamiento a la tolerancia, si de repente salir a caminar, distraerle, acompañarle de repente.
identificar qué es lo que le gustaba más a la persona cuando era más joven o cuando antes que aparezca la enfermedad y tratar de hacer aquello con ella o con la persona. Eso es lo recomendable. Humanizar el trato, ¿verdad? Porque ha de ser mucho más difícil que se quede de encargada una persona extraña, porque justamente no va a generar esa conexión, porque uno tiene que conocer al paciente, ¿verdad? En el caso de ser un familiar, mejor todavía, ¿verdad? Para tratar de relacionar esos detalles. Bueno, ¿qué es mejor que el licenciado que nos está hablando de esto? Realmente ahora nos enteramos sobre tu experiencia. Tengo entendido que habló la gente también afuera sobre esto, ¿verdad? Vamos a compartir. Yo entiendo que es una condición que se dan las personas ya de edad, producto ya o sea, la consecuencia es el olvido y una regresión a todo lo que era un pasado, que es lo que retuvo en su memoria, a ver. ¿Cómo te sentirías si un ser querido tuyo un día despertara y ya no te reconociera? Y para todos resulta desagradable porque lo que uno quiere es perdurar en la memoria de su ser querido, ¿verdad? Cosa que no pasa en las personas que sufren de esa enfermedad. Sí, el Alzheimer es una enfermedad degenerativa del sistema nervioso. ¿Cómo te sentirías si un día despertara un ser querido tuyo y ya no te reconociera? Y mal, porque el Alzheimer produce en este sentido momentos e intervalos de lucidez y también la parte motriz de la persona. Es una enfermedad que de repente cuando una persona también se siente muy sola, viste que hay veces que está muy callado, dicen, ¿sí? Entonces, si no llega a trabajar su mente, porque es un aparato, o sea que nuestra mente tiene que estar constantemente trabajando. Entonces se va generando y se produce esa enfermedad. Lamentablemente que es muy triste porque cuando uno encuentra a su ser querido que en un estado de que ya no puede responder a su manera, ¿y cómo te sentirías? Mal. Tengo entendido que es una, no quiero decir enfermedad, sería una degeneración del cerebro que hace que te olvides de las cosas cotidianas del día a día. ¿Cómo te sentirías si una mañana despierta tu mamá o tu papá y ya no te reconociera? Y primero, como toda persona, me sentiría mal, pero buscaría la forma para esos recuerdos, todo para que pueda volver a la normalidad. Es una enfermedad en donde la persona va perdiendo la capacidad, sobre todo del recuerdo, ¿verdad? Y se tiene presente las cosas de mucho tiempo atrás y las cosas recientes se olvidan. ¿Cómo te sentirías si una mañana despierta tu mamá o tu papá y ya no te reconociera? Y una tristeza, y más porque te das cuenta que es una enfermedad y no te reconoce. Es muy triste eso. Bueno, seguimos escuchando, por supuesto, testimonio de las personas, cómo reaccionarían ante una situación similar. Todos coincidimos con que lo que más duele, evidentemente, es ser olvidado por esa persona que amamos, ¿verdad? Es allí donde golpea, como decía justamente el licenciado, que te empieza a confundir con otra persona y tipo vos, no, soy tu hijo, o soy esto, ¿verdad? Entonces hay que estar preparado definitivamente y aceptarlo de a poco, licenciado. Y no solamente es de edad esto, le puede agarrar en cualquier edad. Puede ser. Son casos raros, pero la mayoría de las veces son gente grande, adulta, pero se puede presentar más todavía, como dije al principio, cuando ya hay antecedentes en la familia. Eso se suele dar mucho. Bueno, licenciado, muchísimas gracias por esto. No sé, ¿algo más que quieras acá compartir referente a esto? Y sí, con la persona, el cuidado que hay que darle a la persona que está al cuidado de esta enfermedad o de las personas que padecen. La contención, la ayuda, el espacio que hay que darle, la liberación también por momentos, porque le irrita a la persona. Llega un momento en que ya pierde la noción de que es su familiar o que es alguien a quien le tiene que cuidar sí o sí. Entonces le genera una frustración también al cuidado, una irritación, le afecta a la parte de salud. Hay un estudio que dice que los cuidadores de personas que padecen esta enfermedad son que tienden más al suicidio. Al suicidio o la facilidad a morirse más rápido por la carga emocional que tienen sobre esto. El que padece de Alzheimer no muere por la enfermedad como tal, sino por la edad propia. Claro. Y el cuidador por toda la carga que tiene encima, por la dependencia. Puede colapsar. Claro.
Bueno, licenciado, ¿dónde te encontramos? Tu número, decinos, segundo encuentro ya que tenemos acá Sí, contigo sí, en estudios. a Muy las órdenes para el interesante. programa y para el canal. Mi número es 0981-571-635. Y bueno, estoy en redes sociales, estoy como Ángel Romero Arcas. En el Instagram están ahí mis videos, diferentes temas trato y también en el Facebook. Ahí está. Y hago TikTok también. Perfecto, psicólogo clínico y laboral Ángel Romero, que está ahí con nosotros hablando acerca del Alzheimer y el impacto emocional que genera en su entorno.